Alejandro siempre había sido un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Su fortuna y éxito en los negocios le habían dado una vida cómoda, pero algo dentro de él se sentía vacío, como si una parte esencial de su pasado estuviera perdida. Aquella mañana, sin aviso previo, decidió regresar a un lugar que había evitado durante décadas, la vieja casa de su infancia, ahora abandonada y cubierta de polvo y sombras. Cuando llegó al terreno, el aire parecía distinto. El viento movía las hojas secas con un sonido que parecía susurrar secretos. La casa, con sus ventanas rotas y la pintura descascarada, se erguía como un recuerdo congelado en el tiempo. Alejandro se detuvo unos segundos frente a la puerta, respirando hondo, recordando sin querer los momentos felices y también los oscuros que vivió allí. Con paso firme, abrió la puerta que chirrió al abrirse, dejando escapar un olor a humedad y madera vieja. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas raídas, iluminando muebles cubiertos de polvo y cajas amontonadas en un rincón. Alejandro avanzó, sus zapatos resonando en el suelo de madera agrietada. Caminó lentamente por el pasillo principal, observando las paredes cubiertas de papel tapiz amarillo que se estaba desprendiendo. En la sala, encontró una vieja fotografía caída en el suelo. La recogió y vio a un niño sonriente junto a un hombre que no reconocía del todo, pero que parecía familiar. Algo en esa imagen despertó un sentimiento extraño en su pecho, una mezcla de nostalgia y temor. Mientras exploraba, Alejandro encontró cartas guardadas en un cajón. Las leyó una por una, palabras de amor, de miedo y de esperanza que parecían escritas para alguien que ya no estaba. Cada carta revelaba fragmentos de una historia que él no recordaba, o tal vez había querido olvidar. De repente, un ruido leve llamó su atención. Provenía de una habitación al fondo del pasillo. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó con cautela y al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío le recorrió la espalda. Dentro, la habitación estaba casi vacía, salvo por un sillón viejo y un espejo cubierto de polvo. Justo cuando pensaba que estaba solo, una voz suave pero firme habló desde la sombra. «No esperaba verte aquí tan pronto». Alejandro giró rápidamente y vio a un hombre mayor, con ojos profundos y cansados, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y calma. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro con voz temblorosa, sin poder ocultar el nerviosismo. El hombre dio un paso adelante y dijo: «Soy Julián. Tal vez no lo recuerdes, pero fui quien estuvo contigo cuando más lo necesitabas, hace muchos años». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Julián? ¿Quién era ese hombre? Su mente comenzó a revolver recuerdos vagos, imágenes borrosas de una noche peligrosa, de un accidente que casi le cuesta la vida. Nadie le había contado nunca quién lo había salvado esa noche. Julián continuó, con voz tranquila: «Te encontré cuando todos te habían dado por perdido. Te cuidé hasta que pudiste volver a casa. Siempre estuve cerca, aunque tú nunca supiste quién era». Un peso invisible cayó sobre los hombros de Alejandro. Por años, había vivido con esa deuda silenciosa, sin saber siquiera a quién agradecer. Ahora, frente a él, estaba la persona que le había dado una segunda oportunidad. El silencio llenó la habitación por unos segundos, solo roto por el leve susurro del viento que entraba por una ventana rota. Alejandro sintió que ese encuentro inesperado era el inicio de algo más grande, una historia que estaba a punto de revelar secretos profundos, y quizá, sanar heridas que llevaba demasiado tiempo cargando. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro decidió no huir de su pasado. Miró a Julián y dijo con voz firme: «Quiero escucharte. Quiero entender todo». Y así, en esa casa olvidada, comenzó un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La casa parecía respirar a medida que Alejandro y Julián se sentaban en el viejo sillón, rodeados por el eco de un pasado que parecía querer despertar. Julián comenzó a contar su historia con una voz pausada, como si cada palabra fuera un paso cuidadoso sobre un suelo frágil. «Era una noche oscura, Alejandro.
Tú apenas tenías 10 años, y el mundo parecía mucho más grande y peligroso de lo que tus ojos pequeños podían entender. Recuerdo cómo corrías por el bosque, escapando de algo que ni siquiera comprendías, hasta que tropezaste y caíste cerca del río, dijo Julián, mirando a través de la ventana hacia el jardín abandonado. Alejandro escuchaba con atención, sus dedos apretando el borde del sillón. Aunque fragmentos de ese momento regresaban a su memoria, nunca había logrado armar el rompecabezas completo. Tuviste suerte de que yo estuviera cerca esa noche, continuó Julián. El río estaba crecido por las lluvias, y el agua arrastraba ramas y barro con fuerza. Si no te hubiera sujetado justo a tiempo, no estarías aquí para recordarlo. El silencio se volvió más pesado cuando Alejandro bajó la mirada, recordando el frío, el miedo, la soledad que sintió en aquel momento. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué nunca apareciste en mi vida hasta ahora? Julián suspiró y se frotó las manos. No fue sencillo para mí. Después de esa noche, me enfermé y tuve que mudarme lejos. Quería regresar, pero las circunstancias me lo impidieron. Siempre seguí tu vida a la distancia, en silencio, sin querer interferir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La mezcla de emociones era intensa. Rabia, tristeza, pero también una inmensa gratitud hacia aquel hombre que había salvado su vida sin esperar nada a cambio. Esta casa, dijo Julián, señalando alrededor, fue donde crecí cuando era joven, antes de que tú nacieras. Pero con el tiempo, todo cambió. La familia se fue, y la casa quedó vacía. Para mí, este lugar siempre ha sido un refugio, aunque ahora parezca olvidado. Alejandro se levantó y caminó hacia una pared donde colgaban retratos viejos y amarillentos. Observó a un hombre y una mujer sonrientes, con un niño pequeño entre ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Tus abuelos, respondió Julián. Personas buenas que te amaron, pero también enfrentaron muchas dificultades. Esta casa guarda sus recuerdos, sus alegrías y también sus penas. El multimillonario sintió una mezcla de respeto y tristeza. Durante años, había evitado pensar en su familia, enterrando esos sentimientos bajo negocios y viajes interminables. Ahora, todo estaba frente a él, palpable y real. Julián volvió a sentarse y miró fijamente a Alejandro. Tú tienes una oportunidad ahora. Esta casa puede renacer, igual que tú, no solo para ti, sino para quienes necesitan un lugar donde sanar y empezar de nuevo. Alejandro asintió lentamente, sintiendo como una nueva determinación crecía en su interior. La idea de convertir esa casa en algo más que un recuerdo le parecía no solo un proyecto, sino un deber. Pero hay algo más, dijo Julián con voz baja, cosas que ocurrieron aquí y que nadie debería olvidar. Secretos que esta casa ha guardado por años y que pueden cambiar la forma en que ves tu historia. El misterio en sus palabras hizo que Alejandro se inclinara hacia adelante, sus ojos llenos de curiosidad y una chispa de temor. ¿De qué secretos hablas? Julián miró hacia la puerta, como si el mismo lugar estuviera escuchando. Hay historias de personas que vinieron y se fueron, de decisiones difíciles, y de momentos en que la vida pendió de un hilo. Esta casa no solo es piedra y madera, Alejandro. Es testigo de vidas entrelazadas por el destino. El sonido del viento se coló por las grietas de las ventanas, haciendo que el ambiente se cargara de una atmósfera aún más profunda y enigmática. Alejandro sintió que estaba parado justo en el borde de algo importante, una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser revelada. Con un suspiro, Alejandro se sentó de nuevo junto a Julián. Estoy listo para escuchar, dijo con firmeza. Cuéntame todo lo que sé que debo saber. Julián sonrió, sabiendo que ese momento era solo el principio de un viaje que cambiaría para siempre la vida de ambos. La noche comenzaba a caer cuando Julián tomó un respiro profundo y empezó a relatar la historia que durante años había guardado en silencio. Alejandro lo escuchaba atentamente,
consciente de que cada palabra podía cambiar su visión del pasado y del futuro. Después de aquella noche en el bosque, la vida no volvió a ser la misma para nadie. Comenzó Julián, con la mirada fija en un punto invisible del pasado. Tu familia enfrentó momentos muy difíciles. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas, se convirtió en un refugio silencioso para el dolor y los secretos. Alejandro sintió como el corazón le palpitaba con fuerza. Nunca había imaginado que detrás de aquellas paredes desgastadas se escondieran historias tan profundas, tan humanas. ¿Qué pasó realmente en esta casa?, preguntó con voz temblorosa. Julián lo miró con tristeza. Hubo una noche en particular, una tormenta feroz que azotó esta región. Fue la última vez que tus padres estuvieron aquí juntos. Después de eso, todo cambió. Su voz se quebró ligeramente. Hubo peleas, decisiones que marcaron el destino de todos. Alejandro cerró los ojos por un instante, intentando imaginar aquella tormenta, el miedo y la incertidumbre. ¿Por qué nunca supe nada? ¿Por qué todo fue un misterio para mí? Porque quisieron protegerte, respondió Julián con firmeza. Querían que tuvieras una vida normal, alejada de esos fantasmas. Pero ahora, esos fantasmas te han encontrado a ti. El silencio se hizo pesado en la habitación. Alejandro sentía que la casa, con sus paredes viejas y sus secretos ocultos, lo miraba desde cada rincón. ¿Qué clase de fantasmas?, preguntó, tratando de mantener la calma. Julián bajó la voz. No son fantasmas literales, pero sí recuerdos que pueden atormentar. Gente que sufrió aquí, decisiones difíciles que dejaron heridas abiertas. Tu familia enfrentó traiciones y pérdidas que nadie te explicó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años, había vivido con una imagen idealizada de su infancia, pero ahora comprendía que esa imagen estaba incompleta, fragmentada. ¿Y qué papel tuve yo en todo esto? ¿Era solo un niño inocente o había algo más? Julián sonrió tristemente. Eras un niño inocente, pero también un símbolo de esperanza. Cuando te encontré aquella noche, supe que tenías que sobrevivir para que algo bueno pudiera renacer. Por eso me dolió tanto tener que alejarme después. Las palabras de Julián despertaron en Alejandro una mezcla de culpa y gratitud. La historia que creía conocer era solo la mitad de la verdad, y ahora sentía la necesidad de descubrir todo lo que se había ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué pasó con tus padres después de la tormenta?, preguntó Alejandro, ansioso por llenar los vacíos de su memoria. Se separaron, dijo Julián con voz pausada. Cada uno siguió su camino, tratando de sanar las heridas a su manera. Pero la casa quedó vacía, y contigo lejos, el pasado se convirtió en un silencio doloroso. Alejandro recorrió con la mirada la habitación, sintiendo como cada objeto parecía guardar un eco de esas historias no contadas. ¿Crees que podemos cambiar algo? ¿Que restaurar esta casa puede ayudar a sanar todo eso? Julián asintió. No solo creo que podemos, sé que debemos. Esta casa es más que ladrillos y madera, es testigo de una historia de lucha y amor. Si logramos devolverle vida, también podremos devolverla a quienes han sufrido. Un sentimiento renovado de propósito invadió a Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, no veía la casa como un simple proyecto inmobiliario, sino como una misión personal, un puente entre su pasado y su futuro. Entonces, empecemos, dijo con decisión. Quiero conocer cada secreto, cada historia, para que nada quede en la oscuridad. Julián sonrió y extendió la mano. Bienvenido a casa, Alejandro. Esto apenas comienza. El viento soplaba afuera, como si la misma naturaleza reconociera que ese reencuentro era el inicio de algo grande, un capítulo que cambiaría para siempre la vida de ambos. La mañana siguiente trajo consigo una luz diferente, como si la casa misma despertara después de años de silencio. Alejandro y Julián recorrieron cada rincón, descubriendo detalles olvidados que hablaban de vidas que una vez habitaron ese lugar. Mientras caminaban,
Julián comenzó a revelar secretos que Alejandro nunca habría imaginado. Esta habitación, dijo Julián señalando un cuarto pequeño y polvoriento, fue donde tu madre solía sentarse a escribir cartas. Cartas que nunca fueron enviadas. Siempre pensé que en ellas guardaba sus temores y esperanzas, pero también secretos que quería protegerte. Alejandro se acercó y tocó la vieja mesa de madera, sintiendo el peso de esas palabras no dichas. ¿Por qué nunca las envió?, preguntó, intrigado. Porque la vida se complicó demasiado rápido. Tu familia enfrentaba problemas que no podían resolver con simples palabras. A veces, el silencio parecía la única forma de protegerse, explicó Julián, con una tristeza que se reflejaba en sus ojos. Mientras hablaban, Alejandro encontró una caja metálica oculta bajo unas tablas flojas en el suelo. La abrió con cuidado y descubrió documentos antiguos, fotografías y una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Esto es importante, dijo Julián, mirando la carta. Tu madre la escribió justo antes de que todo se desmoronara. Habla de decisiones difíciles, de sacrificios que tuvieron que hacer por ti. Alejandro leyó la carta en voz baja. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto algún día, quiero que sepas que siempre hice lo mejor que pude. La vida nos puso a prueba y no siempre supimos cómo enfrentarlo. Pero mi amor por ti nunca cambió. Espero que algún día entiendas por qué algunas cosas debieron quedarse en silencio. La emoción llenó la habitación. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y comprensión, como si finalmente pudiera escuchar la voz de su madre a través del tiempo. Ella quería protegerte de todo eso, dijo Julián suavemente. Pero a veces, el peso del silencio puede ser más pesado que cualquier verdad. Mientras guardaban los documentos, un ruido inesperado los hizo mirar hacia la puerta. Alguien estaba afuera, observando la casa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser a estas horas, y qué intenciones tendría? Decidió salir a ver, y encontró a una mujer mayor con una mirada intensa, cargada de recuerdos y secretos. ¿Quién es usted?, preguntó Alejandro con cautela. La mujer sonrió con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Me llamo Carmen. Fui amiga de tu madre y de tu padre. He esperado mucho tiempo para poder hablar contigo. Alejandro invitó a Carmen a entrar, mientras Julián observaba en silencio, consciente de que ese encuentro podría abrir una nueva puerta al pasado. Carmen comenzó a relatar historias de aquellos años difíciles, de las decisiones que se tomaron para proteger a Alejandro y la razón por la que su familia se separó. No fue fácil para nadie, dijo, pero siempre hubo amor, aunque a veces escondido tras el dolor y la distancia. Alejandro escuchaba, sintiendo como cada palabra completaba el rompecabezas de su historia familiar. Comprendió que su vida estaba entrelazada con la de esas personas, con sus miedos, sus luchas y su esperanza. Quiero saberlo todo, dijo con firmeza. Nada debe quedarse en las sombras. Carmen asintió. Entonces prepárate, porque lo que te voy a contar cambiará muchas cosas. Mientras las sombras del atardecer se alargaban, Alejandro supo que su viaje apenas comenzaba. La verdad que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba, y con cada paso que daba, se acercaba a comprender el significado real de su vida y su familia. La voz de Carmen temblaba ligeramente mientras comenzaba a revelar los secretos que Alejandro tanto había buscado. Después de que tus padres se separaron, la vida se volvió más complicada de lo que cualquiera hubiera imaginado, dijo, con la mirada fija en un punto lejano. Hubo personas que quisieron aprovecharse de la situación, y no todos tenían buenas intenciones. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué personas hablas? ¿A qué te refieres exactamente? Había alguien cercano a la familia, un hombre que fingía ser amigo, pero en realidad solo buscaba beneficiarse de la fortuna y la influencia de tus padres. Él fue quien comenzó a sembrar discordia y miedo, explicó Carmen con un suspiro. Ese hombre fue el causante de muchas de las decisiones dolorosas que se tomaron y que terminaron separando a tu familia. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro.
Nunca imaginó que además del dolor de la separación, existiera una traición tan profunda tan cerca de él. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Sabían quién era? Sí, lo sabían. Pero en ese momento no pudieron hacer mucho para detenerlo. Tu madre intentó protegerte a toda costa, pero las circunstancias eran demasiado difíciles, dijo Carmen, con tristeza en la voz. Por eso decidió guardar silencio y alejarse, para que no sufrieras las consecuencias. Alejandro apretó los puños, sintiendo la mezcla de rabia y tristeza crecer dentro de él. ¿Y dónde estaba yo en todo esto? ¿Cómo viví esos años sin saber la verdad? Estuviste protegido por personas que te cuidaron en las sombras, como Julián. Él fue tu guardián silencioso durante todo ese tiempo, y hubo otros más que se aseguraron de que no te faltara nada, dijo Carmen, mirando a Julián, quien asintió en silencio. El silencio se apoderó de la habitación por unos momentos. Alejandro sentía que cada pieza del rompecabezas encajaba poco a poco, pero también que la historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. Hay algo más, continuó Carmen con voz baja. Durante esos años, tu madre dejó una carta especial, una que solo debía abrirse cuando estuvieras preparado para conocer toda la verdad. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Dónde está esa carta? Está escondida en un lugar muy especial dentro de esta casa, un lugar que solo tú puedes encontrar, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. Pero no será fácil. Tendrás que enfrentar recuerdos dolorosos y decisiones difíciles. Alejandro miró a Julián y luego a Carmen. Estoy listo. Quiero enfrentar lo que sea necesario para entender mi historia y sanar. Julián asintió. Te acompañaremos en cada paso. No estarás solo. Esa noche, después de que Carmen se fue, Alejandro permaneció despierto, pensando en todo lo que había descubierto. La casa abandonada ya no le parecía un lugar de tristeza, sino un lugar lleno de promesas y desafíos. Al día siguiente, decidió buscar la carta de su madre. Recordó cada rincón que había explorado y recordó que había una pequeña trampilla bajo una alfombra vieja en la habitación principal. Con cuidado levantó la alfombra y encontró la trampilla. La abrió con esfuerzo y dentro había una caja de madera antigua. La sacó y la abrió lentamente, descubriendo una carta cuidadosamente doblada. La carta estaba escrita con la calidez y el amor que solo una madre puede transmitir. En ella, su madre le hablaba directamente, explicándole las razones detrás de sus decisiones y el sacrificio que había hecho para protegerlo. Querido Alejandro, leía en voz baja, sé que la vida no ha sido fácil para ti, y lamento no haber estado a tu lado cuando más me necesitabas. Pero cada elección que hice fue por amor, para darte la oportunidad de vivir y crecer lejos de las sombras que nos perseguían. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro mientras continuaba leyendo. La carta terminaba con una promesa, que algún día volverían a reunirse, y que el amor de su familia nunca desaparecería, sin importar la distancia o el tiempo. Con la carta en la mano y el corazón más ligero, Alejandro sintió que estaba más cerca que nunca de cerrar ese capítulo doloroso y comenzar uno nuevo. Sabía que aún quedaban muchas verdades por descubrir y retos por enfrentar, pero esta vez, no estaría solo. Después de leer la carta, Alejandro sintió que una nueva fuerza lo invadía. Las palabras de su madre eran un faro en medio de la oscuridad, una luz que iluminaba un camino lleno de dolor pero también de esperanza. Decidió que ya no podía seguir huyendo de su pasado. Era hora de enfrentarlo, y con ayuda de Julián y Carmen, reconstruir no solo la casa, sino también su historia. Esa misma tarde, comenzaron a planear la restauración. Alejandro sabía que la tarea sería difícil, pero también necesaria. La casa había sido testigo de tantas tragedias y silencios que devolverle la vida era casi un acto de justicia. Julián y Carmen compartieron historias de vecinos y amigos que aún recordaban los días de alegría que alguna vez llenaron esas paredes. Mientras caminaban por el jardín descuidado, Alejandro notó un pequeño cobertizo cubierto de maleza. Nunca lo vi antes, dijo, intrigado.
Julián sonrió y comentó que ese cobertizo guardaba más secretos de los que parecían a simple vista. Con esfuerzo limpiaron la entrada y descubrieron dentro cajas llenas de viejas pertenencias, fotografías y diarios. Alejandro tomó uno de los diarios y comenzó a leerlo. Era el diario de su abuelo, lleno de anotaciones sobre la familia, los negocios y, sorprendentemente, sobre un plan para proteger a Alejandro cuando fuera adulto. El abuelo había sospechado que alguien cercano podría intentar hacer daño, y por eso dejó pistas y advertencias en sus escritos. Cada página revelaba una nueva capa de misterio, mostrando el amor y la preocupación que había sentido por su nieto. Mientras Alejandro leía, se dio cuenta de que la historia que creía conocer era apenas la punta del iceberg. Su familia había estado involucrada en algo mucho más complicado, con amenazas reales y peligros ocultos que explicaban por qué todo terminó como terminó. «Esto cambia todo», dijo Alejandro, levantando la vista hacia Julián y Carmen. No solo se trataba de una separación familiar, sino de proteger una herencia y un legado. Carmen asintió. «Tu familia tuvo que enfrentarse a enemigos que querían destruir todo lo que habían construido. La casa y lo que representa son símbolos de esa lucha». Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, una sensación extraña lo invadió. Sentía que algo o alguien lo observaba desde las sombras. Aunque no había nada visible, no pudo evitar sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Al día siguiente, comenzaron a limpiar y restaurar la casa con ayuda de algunos trabajadores. Pero mientras avanzaban, comenzaron a aparecer pequeños signos de que no estaban solos. Herramientas movidas, puertas entreabiertas, sombras fugaces. Julián intentaba calmar a Alejandro, recordándole que la casa tenía mucho tiempo abandonada y que esos fenómenos eran normales en lugares así. Sin embargo, Alejandro no pudo ignorar la sensación de que alguien más estaba ahí, vigilando cada paso que daban. Decidió investigar por su cuenta y revisó las cámaras de seguridad que había instalado en la propiedad. Para su sorpresa, encontró imágenes borrosas de una figura misteriosa que se desvanecía rápidamente cada vez que intentaba acercarse. «Esto se está poniendo más complicado de lo que pensaba», confesó Alejandro a Julián. «¿Crees que alguien quiere detenernos?» «Puede ser», respondió Julián con gravedad. «Hay cosas que ciertas personas no quieren que salgan a la luz». Esa noche, mientras Alejandro revisaba los diarios del abuelo, encontró una anotación que parecía un mensaje oculto: «Confía solo en quienes han demostrado lealtad. El pasado regresa con fuerza, pero la verdad siempre prevalecerá». Alejandro comprendió que para avanzar debía tener cuidado y elegir bien en quién confiar. La restauración de la casa era solo el primer paso de un camino mucho más peligroso y revelador. Pero también sabía que, con Julián y Carmen a su lado, no estaba solo. Juntos enfrentarían lo que fuera, porque esa casa y su historia merecían ser contadas y recordadas. El amanecer trajo un nuevo día y con él, la determinación de Alejandro para continuar su lucha. Sabía que el misterio que envolvía a su familia apenas comenzaba a despejarse, y que cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad que había buscado durante toda su vida. El día amaneció frío y gris, reflejo perfecto de la inquietud que Alejandro sentía en su interior. La presencia misteriosa que había captado en las cámaras no dejaba de atormentarlo. No sabía quién podía estar vigilando la casa ni con qué propósito, pero tenía claro que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Mientras desayunaban, Julián le advirtió: «Alejandro, esta historia no es solo un misterio familiar. Hay fuerzas que no querrán que sigas adelante. Debes ser cauteloso». Alejandro asintió, sintiendo que el peso de esas palabras aumentaba la tensión en el aire. Decidió entonces revisar nuevamente los diarios de su abuelo en busca de pistas que pudieran ayudarlo a entender mejor qué estaba enfrentando. Mientras leía, encontró una entrada que hablaba sobre un antiguo enemigo de la familia, alguien que había jurado destruir todo lo que sus antepasados habían construido. «Este hombre», leyó en voz baja, «no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La lealtad y el silencio son las únicas armas que tenemos contra él». La advertencia resonó en su mente. Alejandro comprendió que la restauración de la casa no solo significaba recuperar un lugar físico,
sino también prepararse para una batalla que había comenzado mucho antes de que él naciera. Durante los días siguientes, Alejandro y Julián intensificaron la vigilancia de la propiedad. Instalaban cámaras, sensores y reforzaban las puertas y ventanas. Pero los signos de que alguien rondaba no desaparecían. Por el contrario, se hacían más frecuentes. Sombras que se movían rápido, susurros casi inaudibles cuando el viento soplaba, y en ocasiones, objetos que aparecían fuera de lugar. Una noche, mientras Alejandro revisaba las cámaras, vio claramente a la figura misteriosa acercarse a la ventana. No pudo distinguir su rostro, pero la sensación de peligro fue tan intensa que decidió llamar a Carmen y contarle lo ocurrido. Carmen llegó esa misma noche, trayendo consigo un aire de autoridad y calma. «No te asustes, Alejandro», dijo mientras revisaba las grabaciones. «Esta presencia es parte del pasado que aún no se ha cerrado. Pero no te preocupes, porque juntos vamos a enfrentar lo que venga». Decidieron entonces organizar una reunión con antiguos conocidos de la familia y personas que podían ayudar a desentrañar la verdad oculta. Esa noche, mientras esperaban a los invitados, Alejandro sintió que la casa parecía respirar con ellos, como si esperara ese momento desde hacía años. Cuando llegaron los invitados, entre ellos un viejo amigo del abuelo y un detective retirado, las historias comenzaron a fluir. Se hablaron de traiciones, negocios turbios, y de un enemigo poderoso que había intentado apropiarse de la fortuna familiar a cualquier costo. El detective reveló detalles que Alejandro desconocía. Esta persona usó amenazas y manipulaciones para dividir a la familia y tomar control de sus propiedades. Pero también hay pruebas escondidas que podrían exponerlo y devolver la justicia. Alejandro sintió que la esperanza renacía dentro de él. ¿Dónde podemos encontrar esas pruebas?, preguntó con determinación. Hay un lugar secreto, un cuarto oculto dentro de la casa donde se guardaron documentos importantes, respondió el detective. Pero nadie ha podido acceder porque la entrada está camuflada y protegida. Con la ayuda de Julián y Carmen, comenzaron a buscar esa habitación. La casa se convirtió en un laberinto de pistas, señales y recuerdos, pero también de sorpresas. Finalmente, después de horas de investigación, descubrieron una puerta oculta detrás de una vieja estantería. Al abrirla, encontraron un cuarto polvoriento, lleno de cajas con papeles, fotografías y objetos que parecían inofensivos, pero que escondían la clave para desenmascarar al enemigo de la familia. Mientras revisaban los documentos, Alejandro sintió que la verdad estaba más cerca que nunca. Cada página revelaba nuevas verdades, alianzas rotas y traiciones que habían marcado la historia de su familia. Pero también encontró una carta dirigida a él, escrita por su abuelo con instrucciones precisas para proteger ese legado y hacer justicia. Alejandro la leyó con atención, y al terminar, miró a Julián y Carmen con renovada convicción. No podemos dejar que este enemigo gane. Es hora de luchar por nuestra historia y por quienes amamos. El misterio estaba lejos de resolverse, pero Alejandro sabía que ahora tenía las armas y aliados para enfrentar lo que viniera. La casa ya no era un refugio de secretos, sino el campo de batalla donde se escribiría un nuevo capítulo, lleno de valentía y esperanza. El silencio en la habitación oculta era casi sagrado. Alejandro sostenía la carta de su abuelo entre las manos como si fuera una reliquia. En ella se hablaba de documentos que probaban la corrupción, las amenazas y las manipulaciones del hombre que había destrozado a su familia. El nombre estaba escrito con tinta firme: Lorenzo Medina. Alejandro lo recordaba vagamente. Era un socio cercano de su padre, un hombre con sonrisa amable pero ojos fríos. Nunca imaginó que detrás de esa fachada se escondiera el verdadero enemigo. Julián, al ver el nombre, se quedó en silencio. Lorenzo. Él fue quien intentó sobornarme para alejarme de ustedes. Me ofreció dinero, propiedades, pero no acepté. Por eso desaparecí. Alejandro lo miró sorprendido. Nunca me lo dijiste. No era el momento. Pero ahora sí lo es, respondió Julián con firmeza. Y debemos actuar antes de que él descubra que encontramos estas pruebas.
Decidieron escanear todos los documentos y entregarlos al detective retirado, quien aún tenía contactos en la policía y la fiscalía. Esto podría tardar, dijo el detective, pero una vez que se mueva la investigación, no habrá marcha atrás. Esa noche fue tensa. Alejandro apenas durmió. Soñó con su madre, con su abuelo, con aquella noche en el bosque. Pero ahora, todo tenía sentido. Todo había sido parte de un plan para protegerlo del mismo hombre que ahora estaban a punto de enfrentar. A la mañana siguiente, recibieron una llamada. Alguien había visto a Lorenzo cerca del pueblo, preguntando por la casa. Alejandro sintió el corazón acelerarse. Él sabe que estoy aquí, dijo con voz grave. Entonces es hora de que nos vea, respondió Carmen con firmeza. Pero esta vez, no como víctimas, sino como herederos de una historia que no pudo destruir. Decidieron quedarse en la casa, sin esconderse. Al atardecer, un auto negro se estacionó frente a la entrada. De él bajó Lorenzo, más envejecido, pero con la misma sonrisa falsa. Caminó hacia ellos con paso lento, confiado. Vaya, Alejandro, has crecido, dijo con tono amable. Me alegra verte de nuevo. Pensé que esta casa ya no significaba nada para nadie. No significa nada para ti, respondió Alejandro con frialdad. Para mí, lo es todo. Lorenzo intentó entrar, pero Julián se interpuso. No eres bienvenido aquí. Lorenzo soltó una risa suave. ¿De verdad creen que pueden detenerme con miradas y palabras? Yo controlé esta historia durante décadas. Ya no, dijo Alejandro, mostrando una carpeta con copias de todos los documentos. Todo está en manos de las autoridades. Tu tiempo se acabó. Por un momento, el rostro de Lorenzo se tensó. La máscara cayó. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no dijo nada. Dio media vuelta, subió a su auto y se marchó sin decir palabra. Días después, las noticias confirmaron su detención. Las pruebas eran contundentes. Fraudes, extorsiones, lavado de dinero. Por fin, la verdad salía a la luz. Alejandro se quedó parado en la entrada de la casa, mirando hacia el horizonte. Julián y Carmen estaban a su lado. El sol comenzaba a salir, y con él, un nuevo comienzo. La restauración de la casa terminó semanas después. Lo que una vez fue un lugar de dolor, ahora se había transformado en un centro comunitario, abierto para ayudar a quienes habían perdido su camino, tal como su familia lo había hecho años atrás. Alejandro caminaba por los pasillos restaurados, recordando cada historia, cada secreto, cada lágrima. Pero ahora, todo tenía un propósito. Había honrado a su madre, a su abuelo, a Julián y a todos los que lucharon en silencio. Y sobre todo, había encontrado su verdadera identidad. Una historia que comenzó con miedo, terminó con justicia. Una casa olvidada se convirtió en símbolo de redención. Y un niño perdido encontró su lugar en el mundo.